Capítulo 1. Huertos verticales en balcones usando botellas recicladas. Imagina despertar por la mañana, abrir la puerta de tu balcón y ver un pequeño ecosistema creciendo a tu lado. Tomates colgantes, hojas de albahaca perfumando el aire, flores comestibles que atraen mariposas urbanas. Todo sostenido por botellas de plástico que alguna vez fueron basura. Este es el poder de un huerto vertical. Convertir lo pequeño en abundante y lo desechado en vida. ¿Por qué crear un huerto vertical en un balcón? En las ciudades modernas, el espacio es un lujo. Balcones estrechos, patios diminutos o simplemente un alféizar de ventana pueden parecer insuficientes para cultivar alimentos. Pero ahí es donde entra la creatividad de la permacultura. Un huerto vertical no solo aprovecha el espacio vertical, sino que también transforma la percepción de lo que significa tener tierra. La premisa clave de la permacultura es que los límites no son obstáculos, sino oportunidades de diseño. Las botellas recicladas permiten cultivar de forma modular, expandible y personalizada. No necesitas herramientas complejas ni materiales costosos. Necesitas voluntad, observación y una mínima planificación. ¿Por qué botellas recicladas? El plástico, uno de los materiales más abundantes y contaminantes del mundo, puede transformarse en una solución regenerativa si lo redirigimos con intención. Usar botellas recicladas tiene varios propósitos fundamentales. Reducimos residuos que tardan siglos en degradarse, evitamos comprar macetas, lo que reduce consumo innecesario, creamos estructuras ligeras, perfectas para balcones que no soportan mucho peso. Fomentamos la creatividad. Cada diseño puede adaptarse al clima, al tipo de planta o al espacio disponible. Una botella no es solo una botella. Es un microcontenedor de vida. Si la giramos, la cortamos y le damos un propósito. ¿Qué se necesita para comenzar? Entre 15 y 30 botellas plásticas, idealmente de 2 litros. Cuerda resistente o alambre para colgarlas. Un taladro o clavo caliente para hacer orificios de drenaje. Tierra viva. Una mezcla rica en compost o humus. Semillas o plántulas adaptadas al clima de tu zona. Un punto donde haya al menos 4 horas de sol al día. La luz es el motor de este sistema. Sin sol, las plantas no fotosintetizan, así que antes de comenzar, obsérvalo. ¿Dónde da más el sol? ¿A qué hora? ¿Qué partes del balcón reciben más calor o viento? La observación es el primer paso de todo diseño permacultural. ¿Cómo construir el sistema paso a paso? 1. Lava bien las botellas. Evita residuos que atraigan insectos o malos olores. 2. Corta una ventana horizontal en cada botella. Puede ser grande si la planta necesita más espacio, como una acelga, o pequeña si es una hierba, como el orégano. 3. Haz orificios en la base y costados inferiores para permitir drenaje. 4. Pasa una cuerda por los extremos de las botellas, creando una especie de collar de perlas suspendido. 5. Rellena con una capa de grava o carbón vegetal, opcional, luego sustrato, y finalmente siembra. 6. Asegura la estructura vertical a una pared, reja o incluso desde el techo del balcón. Cada botella actúa como una unidad autosuficiente, pero todas juntas crean un sistema integrado. Es un diseño modular que puedes escalar o reducir según tu tiempo y energía disponible. ¿Qué tipo de plantas puedes cultivar? La elección no es arbitraria. Hay que pensar en el microclima del balcón y en la función que deseas que cumplan esas plantas. Comestibles de hoja pequeña, albahaca, perejil, cilantro, rúcula. Aromáticas, orégano, tomillo, menta, en botellas separadas, ya que es invasiva. Frutales pequeños, tomates cherry, fresas, flores comestibles o medicinales, caléndulas, pensamientos, lavanda. El diseño puede ir más allá de lo útil. También puede ser bello y armonioso, cumpliendo una función emocional. Porque reconectar con la vida también es una necesidad del alma. ¿Qué problemas comunes pueden surgir? 1. Drenaje deficiente. Si las raíces se ahogan, se pudren. Por eso los orificios son vitales. 2. Exposición excesiva al sol o viento. El plástico se calienta y eso puede quemar raíces. Coloca las botellas más sensibles a la sombra o protégelas con mallas. 3. Sustrato agotado. Como el volumen de tierra es pequeño, requiere reposición constante de nutrientes, idealmente con compost o té de compost. 4.
Riego ineficiente. El agua debe llegar pero no estancarse. Una forma inteligente de optimizar esto es diseñar un sistema donde el exceso de una botella escurra a la siguiente. El diseño en cascada no solo ahorra agua, sino que simula cómo en la naturaleza los nutrientes y recursos se mueven en capas y ciclos. ¿Y qué pasa con el invierno o el exceso de lluvias? Este tipo de huerto puede adaptarse con relativa facilidad. En invierno, si hay heladas, puedes mover las botellas al interior o cubrirlas con plástico transparente para crear un efecto invernadero. Si llueve demasiado, asegúrate de que los drenajes no estén obstruidos. Puedes colocar un pequeño techo o visera hecha con cartón y cera reciclada para controlar la exposición. Todo esto forma parte del diseño resiliente. Observar, adaptarse, rediseñar. ¿Por qué es más que un huerto? Porque lo que estás haciendo no es solo plantar. Estás recuperando recursos del sistema de desecho urbano, regenerando tu relación con los alimentos, construyendo autonomía dentro del sistema, activando conversaciones con vecinos y visitantes, demostrando que sí se puede cultivar en lo pequeño. Este tipo de proyecto inspira, muestra que no hace falta un terreno, una finca o grandes recursos para ser parte de la regeneración. Solo hace falta un rincón de compromiso, algunas botellas y el deseo de ver crecer algo con tus propias manos. La permacultura no comienza con una finca, comienza con una decisión, y desde ese balcón puede florecer un mundo entero. Capítulo 2. Compostaje en cubetas para interiores sin olores. En un departamento pequeño, cada metro cuadrado cuenta. Muchos piensan que compostar solo es posible si se tiene un patio, un terreno o un jardín. Pero no es así. La permacultura nos invita a cerrar los ciclos incluso en espacios reducidos, transformando los residuos de cocina en un recurso valioso. Compost vivo y sin malos olores, desde una simple cubeta en la cocina o el lavadero. ¿Por qué compostar en casa? Porque en promedio, más de la mitad de la basura doméstica es materia orgánica. Cuando se tira a la basura, no solo se desperdicia, sino que se convierte en un problema. Produce metano en los vertederos y acelera la crisis climática. Pero si compostamos en casa, reducimos nuestra huella ecológica, producimos abono gratuito y fértil, creamos un microecosistema autosustentable, educamos con el ejemplo a quienes viven con nosotros, y lo más importante, dejamos de ver los residuos como basura y comenzamos a verlos como vida potencial. ¿Por qué usar cubetas? Las cubetas son accesibles, fáciles de manejar y se adaptan bien a espacios interiores. Además, permiten crear un sistema cerrado donde se controla la humedad, el flujo de aire y se evita la aparición de malos olores o plagas. Las cubetas con tapa ayudan a evitar moscas y roedores, controlar el nivel de humedad, reducir al mínimo los olores, mover fácilmente el sistema dentro del hogar. Una cubeta bien gestionada no huele mal, no gotea y no genera molestias. Y eso, en un departamento, marca toda la diferencia. ¿Qué se necesita para iniciar? 2 o 3 cubetas plásticas con tapa hermética, de entre 10 y 20 litros, material seco, carbono, cartón, servilletas sin tinta, hojas secas trituradas, residuos orgánicos, nitrógeno, restos de frutas, cáscaras de verduras, café molido, tierra o compost maduro, para inocular al principio. Opcional, polvo de carbón vegetal, para reducir olores y acelerar el proceso. Además de eso, necesitas una cosa más, intención consciente. No es tirar restos y olvidarse. Es observar, ajustar, cuidar ese microproceso de transformación que ocurre ahí, dentro de la cubeta. Paso a paso para compostar sin olores. 1. Haz algunos orificios pequeños en la tapa y los costados superiores para permitir algo de aireación, pero sin dejar entrar insectos. 2. Comienza con una capa de material seco en el fondo, papel triturado, cartón, hojas. 3. Agrega residuos orgánicos picados en trozos pequeños. 4. Cubre con otra capa de seco. 5. Cada vez que agregues residuos, cúbrelos completamente. Esta es la regla de oro. ¿Por qué cubrir siempre con material seco? Aquí está el secreto. El mal olor en un compost casero casi siempre se debe a exceso de humedad o falta de carbono. Cubrir con seco. Absorbe líquidos y controla humedad. Impide que los restos se descompongan en anaerobiosis, sin oxígeno. Disminuye la atracción para moscas. Neutraliza olores. Lo ideal es mantener una relación aproximada de 2 partes secas por una húmeda, aunque con la práctica se hace intuitivo.
¿Cuáles son los errores comunes y cómo evitarlos? Error 1. No cortar los residuos. Los restos grandes tardan más en descomponerse y pueden pudrirse mal. Pícalos. Eso acelera el proceso y evita fermentaciones indeseadas. Error 2. Demasiada humedad. Si la mezcla está muy mojada y se siente como una papilla, hay que agregar más papel seco o aserrín y mezclar. Error 3. Falta de aire. Mezclar cada 3 a 5 días ayuda a oxigenar y mantener el compost vivo. Error 4. Agregar residuos animales. No pongas carne, lácteos ni aceites. Además de oler mal, pueden atraer plagas y alterar el equilibrio biológico. Error 5. Impaciencia. El compostaje es un proceso vivo, no es inmediato. Requiere observar, ajustar y dar tiempo a la descomposición natural. ¿Cuánto tarda en compostarse todo? En condiciones óptimas, entre 1 y 3 meses, pero el proceso puede variar según el clima, el tipo de residuos y la frecuencia con que se mezcla. Un compost listo. Tiene olor a tierra de bosque. Está oscuro, suelto y esponjoso. No se distinguen los restos originales. Si aún ves trozos grandes, puedes colarlo y devolverlo no descompuesto a una nueva cubeta. ¿Qué hacer cuando la cubeta se llena? Aquí tienes 3 opciones. 1. Taparla, dejarla descansar 1 o 2 meses y comenzar otra cubeta nueva. 2. Usar una segunda cubeta en rotación mientras la otra madura. 3. Transferirlo a una maceta grande o a un rincón del balcón, cubrirlo con paja y dejar que termine de transformarse allí. Esto es importante, el compost es una fase, no un destino. Puedes integrarlo luego a tus plantas, huertos verticales o directamente como cobertura de suelo. ¿Y si tengo lombrices? Si quieres llevar tu compostaje a otro nivel, puedes agregar lombrices rojas californianas, Eisenia fetida. Transforman los residuos más rápido y producen un humus de altísima calidad. Para eso, la cubeta debe tener más ventilación, un fondo que drene y humedad controlada. Las lombrices no soportan extremos. Necesitan equilibrio, sombra y alimento constante, pero si se cuidan, te darán compost en la mitad del tiempo. ¿Por qué esto cambia más que la basura? Porque al compostar en casa, se produce una transformación triple. Transformas los residuos en vida. Transformas la rutina doméstica en un acto regenerativo. Transformas tu relación con la comida, la tierra y el tiempo. Compostar en cubetas dentro de casa es una micro-revolución silenciosa. Una que no requiere discursos, sino una tapa, un balde y el compromiso de mirar tus desechos con otros ojos. Ahí empieza todo, con lo que normalmente escondemos. Y desde ahí florece lo nuevo. Capítulo 3. Diseño de espacios verdes dentro de casa. Mini bosques comestibles en macetas. A veces, cuando hablamos de un bosque comestible, la mente nos lleva a grandes terrenos rurales, árboles frutales altos y caminos de tierra húmeda. Pero la permacultura nos enseña otra cosa. Un bosque no es una cantidad de hectáreas, es una estructura viva de relaciones. Y esa estructura puede existir en una terraza, en un balcón o incluso en un rincón luminoso de la sala. Un mini bosque comestible en macetas es una metáfora viva de abundancia compacta. Es diseñar biodiversidad a escala humana, capa por capa, raíz por raíz. ¿Por qué tener un mini bosque comestible dentro de casa? Porque en un mundo hiperurbanizado, las plantas ya no son un lujo, son una necesidad vital. Un mini bosque comestible no solo produce alimentos, también humedece y limpia el aire. Atrae insectos polinizadores a balcones o ventanas. Sirve como sistema pedagógico vivo, aporta sombra y frescor en días calurosos, reduce el estrés y mejora la salud mental. Además, al cultivar en capas, como lo hace un bosque, maximizamos el espacio vertical y horizontal sin sobrecargarlo. Es diseño con propósito. Es traer el bosque al hogar. ¿Qué significa cultivar en capas? Un bosque comestible, por más pequeño que sea, tiene estructura vertical y función compartida. Cada planta tiene un lugar y un rol. Las capas principales son dosel, plantas altas como frutales enanos o cañas de azúcar en macetas grandes; sotobosque, arbustos frutales, tomates, ajíes; herbácea, hierbas culinarias, medicinales, ornamentales; cubresuelo, menta, trébol, fresas, albahaca; rizósfera, plantas de raíz como zanahorias, cúrcumas, rabanitos; trepadoras, frijoles, arvejas, chayotes que suben por varas o cuerdas. Incluso en macetas, estas capas pueden coexistir. Y al hacerlo,
reproducen el patrón de resiliencia que tiene el bosque. ¿Qué necesitas para comenzar? Espacio con buena luz natural, mínimo 4 horas al día. Macetas de diferentes tamaños según las especies elegidas. Tierra viva con buen drenaje, ideal con compost y vermiculita o fibra de coco. Semillas o plántulas. Apoyos verticales, varillas, cuerdas, tutores. Un diseño previo, aunque sea dibujado a mano, para visualizar combinaciones. Lo importante no es cuántas plantas pongas, sino cómo se relacionan entre ellas. ¿Cómo se diseña un mini bosque en macetas? 1. Observa el lugar. ¿Dónde da más el sol? ¿Hay corrientes de aire? ¿Puedes colgar macetas o trepadoras? 2. Decide una especie central. Puede ser una planta que te guste mucho o que sea útil, como un limón enano o un tomate cherry. 3. Añade compañía. Junto al frutal puedes poner albahaca, repelente, caléndula, polinizadora, cebollín, protector de hongos, y fresas, cubre suelo. 4. Piensa en el tiempo. Algunas plantas son perennes, otras de ciclo corto. Así, siempre hay algo en movimiento, brotando, muriendo, transformándose. 5. Usa recipientes vivos. Puedes sembrar en barriles, cajones, baldes, macetas recicladas. Mientras drenen bien y tengan buen volumen, son fértiles. ¿Qué especies funcionan mejor? Depende del clima y de lo que deseas obtener. Hojas, raíces, frutas, flores. Algunas combinaciones que funcionan bien en espacios pequeños. Centro, tomate cherry en maceta de 20 litros. Alrededor, albahaca, lechuga, caléndula. Cubresuelo, fresa, trébol blanco, menta. Raíz, zanahoria, ajo, trepadora. Frijol trepador subiendo por una cuerda atada a la ventana. Otra idea. Centro, guayabo o naranjo enano. Alrededor, lavanda, perejil, borraja, rúcula, trepadora, chayote o arvejas. Un minibosque bien diseñado no solo da comida, da relaciones simbióticas. Cada planta protege, nutre o estimula a otra. ¿Cómo evitar errores comunes? Error 1. Macetas demasiado pequeñas. Si las raíces no tienen espacio, las plantas se estresan. Error 2. Monocultivo en recipientes grandes. Pierdes la oportunidad de interacción. Error 3. No respetar necesidades de luz. Algunas plantas toleran sombra, otras no. Error 4. Olvidar la poda y renovación. Un bosque, aunque sea mini, se mueve. No es estático. ¿Cómo se mantiene? Riego frecuente, pero no excesivo. La tierra debe estar húmeda, no encharcada. Reposición de nutrientes cada 2 o 3 semanas. Compost, humus, té de compost o biofertilizantes caseros. Observación diaria. Al hacerlo, nota si algo falta o sobra. El mantenimiento no debe ser una carga, sino un ritual breve de reconexión diaria. ¿Qué beneficios trae más allá de lo productivo? Un mini bosque comestible en casa. Te conecta con el ritmo lento de lo vivo. Te enseña a esperar, a cuidar, a fallar y probar de nuevo. Se convierte en un espacio meditativo, sensorial y emocional. Genera conversación, curiosidad, inspiración. Y además, cuando llega la primera flor de tomate, el aroma del orégano, la fresa madura en la mañana, ahí entiendes que estás viviendo dentro del sistema, no afuera de él. Estás siendo parte de algo más grande, aunque sea en una maceta. Capítulo 4. Cómo elegir qué verduras plantar en casa según tu estilo de vida y espacio. En los tiempos actuales, la urgencia de reconectar con lo vivo ya no es solo una moda, es una necesidad. Y cuando se trata de cultivar nuestras propias verduras en casa, no se trata de plantar lo que todos dicen que es fácil, sino lo que tiene sentido para ti. En este capítulo hablaremos de algo esencial. Cómo elegir qué plantar en función de tu espacio, tu rutina, tu clima, y sobre todo, de tu relación con los alimentos. Escuchar antes de plantar, imagina que tienes un rincón soleado en tu cocina o quizás un pequeño balcón con sol de la tarde. ¿Qué hacer con ese lugar? Lo primero no es correr a sembrar lechugas. Lo primero es detenerse a escuchar. Pregúntate, ¿qué verduras comes realmente a menudo? ¿Cuáles podrías dejar de comprar si las tuvieras frescas en casa? ¿Tienes 5 minutos al día para regar? ¿O solo media hora los fines de semana? ¿Te gusta cocinar hojas, raíces, flores o frutos? Porque no se trata de llenar el espacio de plantas al azar, sino de crear un sistema que se adapte a tu vida real. Lo que importa no es cuánto espacio tienes,
sino cómo lo piensas. Es un error pensar que solo quien tiene un patio puede cultivar. En realidad, una persona que vive en un departamento puede tener una selva de alimentos en miniatura, si aprende a mirar su hogar con ojos de agricultor. Hay 3 factores que definen el éxito o la frustración de cultivar verduras en casa. Luz solar directa, mínimo 3 horas al día. Accesibilidad al riego, que puedas regar sin que sea una carga. Contenedores adecuados al tipo de planta, y no al revés. Con eso claro, pasamos a la gran pregunta. ¿Qué plantar entonces? La respuesta no es universal, pero sí podemos dividir las verduras en familias prácticas según la vida urbana. 1. Las rápidas y agradecidas ideales si tienes poco tiempo y poca experiencia. Rúcula lechuga, mostaza morada, cebollino espinaca. Estas verduras crecen rápido, entre 3 y 5 semanas. Requieren poca profundidad y se pueden cosechar en tandas, sin matar la planta. 1. Las aromáticas resistentes. Ideales para personas que a veces se olvidan de regar. Romero, tomillo, orégano, lavanda, salvia. Estas especies no solo aguantan sol fuerte y sequedad, sino que embellecen y perfuman tu hogar. 1. Las de raíz, con condiciones. Si tienes macetas profundas y buena luz, puedes probar con zanahoria, rabanito, remolacha. Nabo, ten en cuenta que requieren más tiempo y cuidado. Pero la recompensa es inmensa cuando cosechas una raíz que tú mismo hiciste crecer. 1. Las trepadoras urbanas. Si tienes poco espacio horizontal, usa las alturas. Arvejas. Porotos pepino miniatura. Solo necesitan algo a que trepar, una cuerda, una malla, una caña y buena exposición solar. Elegir según tus hábitos. No es lo mismo una persona que cocina cada día, que alguien que solo prepara comidas los fines de semana. El primer caso puede aprovechar verdes de cosecha rápida, mientras que el segundo puede enfocarse en plantas más lentas pero resistentes, como albahaca, cale o acelga. Y si comes muchas ensaladas, entonces las hojas verdes deben ocupar tu primer escalón. Pero si amas los caldos y guisos, entonces elige aromáticas robustas y raíces. También es importante revisar cuánta materia orgánica generas tú mismo. Por ejemplo, si comes muchas frutas y verduras, tendrás suficiente residuo para alimentar plantas exigentes en nutrientes como tomates o calabacines. Pero si tu dieta es más seca, te convendrá ir por verduras menos exigentes en compost. ¿Cuántas variedades conviene tener? Al comenzar, la emoción puede llevarte a querer plantar de todo un poco. Pero lo más sabio es comenzar con entre 3 y 5 especies. Esto te permitirá aprender, observar y no sentirte sobrecargado. Además, con menos variedades puedes enfocar mejor tus recursos. Tierra de calidad, compost hecho en casa, cuidado diario y tiempo para observar. Después, una vez que tengas dominio, puedes ir sumando nuevas especies de temporada y dejar que tu huerta se transforme en una coreografía de rotaciones vivas. Una huerta doméstica es un espejo. Lo que eliges plantar dice mucho de ti. Una persona que cultiva perejil y ají es distinta a quien prefiere cebolla de verdeo y albahaca morada. No mejor, ni peor, solo diferente. Tu huerta casera es una extensión de tus elecciones, tus gustos y tus sueños. Y cuando esas plantas brotan y crecen, no solo te alimentan, te recuerdan quién eres, quién puedes ser y cómo puedes habitar este mundo de una forma más activa, humilde y viva. ¿Cultivar en casa? Sí, pero no cualquier cosa, sino lo que realmente te nutre. Capítulo 5. Captación de agua de lluvia desde el tejado hacia barriles. Un recurso vital para el hogar autosustentable. En la naturaleza, el agua es el hilo invisible que conecta todos los seres vivos y sus ciclos. Sin embargo, en nuestras ciudades, el agua potable es un recurso escaso, a veces costoso y muchas veces contaminado. Por eso, aprender a captar y aprovechar el agua de lluvia no solo es un acto inteligente, sino un gesto de amor hacia la tierra y hacia nuestra propia supervivencia. ¿Por qué captar agua de lluvia? Captar agua de lluvia reduce la dependencia de fuentes públicas, baja la factura de agua y, además, contribuye a la recarga del subsuelo y la mitigación de inundaciones urbanas. Es un ciclo cerrado que aprovecha un recurso gratuito y natural, disminuye el estrés hídrico de la ciudad, ayuda a mantener la salud del suelo y las plantas, fomenta la autonomía hídrica del hogar. Además, el agua de lluvia es más blanda que la del grifo, libre de cloro y otros químicos, ideal para riego y limpieza ecológica.
¿Cómo funciona un sistema básico de captación? Un sistema básico consiste en canaletas que recolectan el agua que cae sobre el tejado o techo, filtros o mallas que retienen hojas, insectos y residuos, tuberías o mangueras que conducen el agua hacia un recipiente o barril, barriles o tanques para almacenar el agua recolectada, opcionalmente, sistemas de rebose para evitar que el barril se desborde. Este sistema puede ser tan simple o tan complejo como el espacio y la necesidad lo permitan. ¿Por qué usar barriles? Los barriles son económicos, duraderos y permiten almacenar grandes volúmenes de agua en un espacio reducido. Además, facilitan la extracción del agua con grifo o bomba manual, la conexión con sistemas de riego por goteo o aspersión, el mantenimiento sencillo y la limpieza regular. Un barril bien cuidado puede proveer agua suficiente para regar un huerto pequeño, limpiar herramientas o lavar el piso sin desperdiciar agua potable. Pasos para instalar un sistema básico en casa. 1. Revisa que tu tejado esté limpio y en buen estado para captar agua. El material ideal es uno no tóxico y que no contamine el agua. Evita techos con pintura a base de plomo o materiales dañinos. 2. Instala canaletas alrededor del tejado, asegurando que toda el agua que cae sobre él pueda ser canalizada. 3. Coloca mallas o filtros en la entrada de las canaletas para evitar que hojas y otros residuos caigan al barril. 4. Conecta una tubería que dirija el agua hacia el barril. 5. Usa un barril con tapa y un grifo cerca de la base para extraer el agua fácilmente. 6. Opcional. Instala un sistema de rebose que conduzca el exceso de agua a un desagüe o a un jardín. ¿Cómo mantener el sistema? El mantenimiento es clave para que el agua se conserve limpia y el sistema funcione bien. Limpia las canaletas y filtros cada mes para evitar obstrucciones. Revisa el barril para prevenir algas o mosquitos. Puedes usar tapa hermética. Usa un poco de cloro o vinagre para desinfectar el barril cada tanto, en cantidades muy pequeñas para no afectar las plantas. Inspecciona el grifo y tuberías regularmente para evitar fugas. Beneficios adicionales del sistema de captación educativo. Te conecta con el ciclo del agua y te hace más consciente del recurso. Ecológico. Reduce el escurrimiento superficial y la contaminación. Económico. Ahorra dinero a largo plazo y puede aumentar el valor de la propiedad. Además, es un primer paso hacia la autosuficiencia hídrica en el hogar, que puede complementarse con reciclaje de aguas grises y otras tecnologías. ¿Qué plantas se benefician más? Las plantas que prefieren agua sin cloro ni sales, como hortalizas, lechuga, tomate, pepino, plantas medicinales, aloe vera, menta, caléndula, árboles frutales jóvenes, flores ornamentales. Usar agua de lluvia mejora la salud y productividad de estas especies, haciendo que crezcan más fuertes y naturales. Reflexión final. Captar agua de lluvia es un acto de respeto, una forma de recuperar el vínculo perdido con la naturaleza y sus ritmos. Al hacerlo, nuestro hogar deja de ser una caja hermética para convertirse en un sistema abierto, conectado, vivo. Cada gota que recogemos es un símbolo de cuidado y un paso firme hacia la permacultura en espacios urbanos. Capítulo 6. Filtro de aguas grises con plantas para reutilizar en riego. Cerrar el ciclo del agua en casa. En un mundo que demanda cada vez más conciencia y responsabilidad, reutilizar el agua que usamos en casa es una práctica que no solo ahorra recursos, sino que nos conecta con la naturaleza y su sabiduría para reciclar y renovar. En este capítulo exploraremos cómo funciona el sistema de filtrado natural de aguas grises usando plantas y por qué es una solución ideal para quienes desean hacer de su hogar un espacio más sostenible y vivo. ¿Qué son las aguas grises? Las aguas grises son las que provienen de lavabos, duchas, lavadoras o lavaplatos, excluyendo las aguas negras de inodoros. Son aguas con residuos orgánicos leves, jabones biodegradables y algunos restos de alimentos o aceites. Aunque no son aptas para consumo humano, las aguas grises pueden ser filtradas y reutilizadas para riego, reduciendo el consumo de agua potable y cerrando un ciclo vital en el hogar. ¿Por qué usar plantas para filtrar? La naturaleza nos enseña que el agua siempre fluye en ciclos y se purifica a través de procesos biológicos complejos. Las plantas, sus raíces y los microorganismos que viven en ellas forman un sistema vivo que actúa como filtro natural, eliminando contaminantes y mejorando la calidad del agua.
Usar plantas para filtrar aguas grises no solo es efectivo, sino que es económico y de bajo mantenimiento. No genera químicos ni residuos tóxicos. Ayuda a recuperar la biodiversidad local. Produce biomasa útil para compost o alimentación animal. Es una herramienta educativa y de conexión ecológica. ¿Cómo funciona un filtro vivo? El filtro consiste en un contenedor con varias capas. Primera capa, material grueso, grava o piedras grandes, para filtrar sólidos grandes. Segunda capa, arena fina que retiene partículas más pequeñas. Tercera capa, sustrato con tierra y materia orgánica donde crecen las plantas. Plantas, seleccionadas por su capacidad para absorber nutrientes y oxigenar el agua, como el junco, papiro, lirio de agua o juncia. El agua gris ingresa por un extremo, pasa lentamente por estas capas y sale mucho más limpia, lista para regar jardines o huertos. ¿Qué plantas son las más adecuadas? Algunas plantas comunes y eficientes son juncos, Stirpus spp, absorben nitrógeno y fósforo, lirios de agua, Iris pseudacorus, gran capacidad para filtrar metales y compuestos orgánicos. Totora o papiro, Cyperus papyrus, oxigenan el agua y ayudan a descomponer materia orgánica. Cañas de bambú, Bambusa vulgaris, raíces fuertes que estabilizan el sustrato. Plantas acuáticas como lenteja de agua, Lemna minor, absorben nutrientes y previenen algas. Estas plantas no solo limpian el agua, sino que crean un mini ecosistema que aporta belleza y vida al hogar. ¿Cómo instalar un filtro de aguas grises en casa? 1. Identifica un lugar adecuado, con sombra parcial y buena ventilación, donde puedas colocar el contenedor del filtro. Puede ser un jardín, patio o terraza. 2. Consigue un tanque o recipiente grande, preferentemente rectangular, para facilitar el flujo del agua. 3. Coloca las capas según el orden indicado: grava, arena, tierra con materia orgánica. 4. Planta las especies elegidas, asegurando que sus raíces tengan contacto con el sustrato húmedo. 5. Conecta la salida de aguas grises, ducha, lavamanos, lavadora, a la entrada del filtro, asegurándote que el flujo sea lento para permitir la filtración. 6. Recoge el agua filtrada en un recipiente para usarla en riego. ¿Qué cuidados requiere? Revisa periódicamente que no haya obstrucciones en la entrada y salida de agua. Limpia hojas secas o materia acumulada en la superficie. Controla el crecimiento de las plantas para evitar que saturen el sistema. Añade materia orgánica y sustrato si se compacta o pierde calidad. Evita el uso de jabones tóxicos que dañen el filtro vivo. Impacto en la sostenibilidad del hogar. Al reutilizar aguas grises, no solo reduces el consumo de agua potable, sino que también disminuyes la carga en el sistema municipal de tratamiento. Aportas a la mejora del microclima local. Fomentas la biodiversidad y la salud del suelo. Además, el filtro vivo se convierte en un elemento vivo, cambiante y hermoso dentro de tu espacio, que invita a reflexionar sobre el valor del agua y su gestión responsable. Reflexión final. Construir y cuidar un filtro de aguas grises con plantas es un acto de humildad ante la naturaleza y una muestra de inteligencia práctica para vivir en armonía. En cada gota reutilizada hay una historia de respeto, aprendizaje y esperanza. Así, en la sencillez de un filtro casero, se encuentra una poderosa forma de cambiar el mundo desde nuestro propio hogar. Capítulo 7. Círculos de banano en patios pequeños. Estrategia para suelo sano y microclima favorable. En permacultura, entender cómo crear espacios que trabajen con la naturaleza y no en contra es fundamental. Uno de los diseños más eficaces y hermosos para patios pequeños es el círculo de banano, un sistema que no solo produce alimento, sino que también mejora el suelo, protege las plantas y crea un microclima ideal. ¿Por qué un círculo de banano? Porque esta planta gigante y frondosa, cuando se cultiva bien, puede ser el corazón de un ecosistema compacto, resiliente y productivo. El poder del banano en el hogar. El banano, Musa spp, es mucho más que una planta frutal. Su tamaño y forma la convierten en un microinvernadero natural. Sus hojas grandes y anchas protegen el suelo del sol intenso y la lluvia fuerte, manteniendo la humedad y favoreciendo la vida del suelo. Además, sus raíces profundas descompactan el suelo. Las hojas caídas aportan una gran cantidad de materia orgánica. Su sombra beneficia a plantas sensibles a la luz directa. Los insectos y microorganismos que atrae fomentan la biodiversidad. ¿Cómo funciona el círculo de banano? El círculo se compone de
Un banano central que actúa como la estructura principal. Plantas compañeras alrededor, como leguminosas, que fijan nitrógeno. Cubiertas vegetales bajas o mulch vivo que protegen el suelo. Un foso o canal que recoge el agua de lluvia, facilitando la infiltración. Este diseño crea un sistema cerrado y autosuficiente. El banano protege y alimenta, las plantas fijan nutrientes, el mulch mantiene la humedad y el agua se aprovecha al máximo. Adaptar el círculo a patios pequeños. No necesitas mucho espacio para este sistema. En patios de pocos metros cuadrados puedes plantar un banano en maceta grande o directamente en tierra. Usar plantas enanas o trepadoras para aprovechar el espacio vertical. Instalar barriles para captación de agua y mantener humedad. Diseñar el círculo con plantas comestibles o medicinales según tu preferencia. Así, un pequeño patio puede convertirse en un oasis verde y productivo. Las plantas compañeras ideales. El banano funciona mejor con plantas que complementan su crecimiento, como leguminosas, frijol de cáscara, guisante, trébol, fijan nitrógeno, hierbas medicinales y aromáticas, menta, albahaca, caléndula, repelen plagas, cubresuelos, acelga, rúcula, hojas de mostaza, protegen el suelo, plantas que atraen polinizadores, flores de borraja, capuchinas. Esta mezcla potencia la salud del suelo, atrae fauna beneficiosa y aumenta la productividad. Beneficios para el suelo y microclima. Mejora la retención de agua en el suelo, gracias al mulch y al foso. Regula la temperatura alrededor del banano, protegiendo plantas sensibles. Incrementa la actividad biológica del suelo, con lombrices, hongos y bacterias. Reduce la erosión gracias a la cobertura constante y la estructura del círculo. Un suelo sano es el secreto para un jardín vivo y resistente a cambios climáticos. Cuidados y mantenimiento. Riega con frecuencia, especialmente al inicio. Añade mulch orgánico para renovar nutrientes. Poda hojas secas del banano para evitar plagas. Observa las plantas compañeras y ajusta según su crecimiento. Cosecha las hojas y frutos de forma responsable para no debilitar la planta. Así, el círculo se vuelve un organismo vivo que se adapta a ti y a tu entorno. Reflexión final. El círculo de banano es una metáfora de la permacultura misma. Un sistema donde cada elemento tiene un propósito, donde el todo es mayor que la suma de sus partes y donde la colaboración es la base para la vida. En un pequeño patio, el banano puede enseñarnos cómo cuidar el suelo, cómo respetar el agua y cómo crear un refugio de vida que nutre tanto a quien lo habita como a la tierra misma. Capítulo 8. Diseñar la cocina para reducir residuos. Estación de separación y compost. La cocina es el corazón del hogar y al mismo tiempo una fuente importante de residuos. Sin embargo, diseñar la cocina con conciencia y propósito puede transformar este espacio en un centro de producción de vida y regeneración, donde los residuos se convierten en recursos valiosos. En este capítulo exploraremos cómo crear una estación de separación y compost dentro o cerca de la cocina para reducir desperdicios, educar a la familia y cerrar ciclos naturales. ¿Por qué reducir residuos en la cocina? Los residuos orgánicos representan una gran parte de la basura que generamos. Cuando se mezclan con otros desechos y terminan en rellenos sanitarios, no solo contaminan, sino que pierden su potencial para regenerar la tierra. Al separar y compostar desde la cocina, reducimos el volumen de basura que enviamos a vertederos. Generamos abono natural para nuestros huertos y plantas. Educamos sobre la importancia del ciclo de la materia. Ahorramos dinero en bolsas y recolección. Conectamos con procesos naturales dentro del hogar. ¿Cómo diseñar una estación de separación eficiente? Una estación de separación debe ser accesible, clara y funcional. Para lograrlo, usa recipientes diferenciados con etiquetas claras para residuos orgánicos, restos de frutas, verduras, cáscaras, plásticos reciclables, papel y cartón, desechos no reciclables. Coloca la estación cerca del área donde se generan residuos, frutas, verduras, preparación. Usa materiales duraderos y fáciles de limpiar, como cubetas de plástico con tapa o contenedores de metal. Considera un sistema de compostaje integrado o cercano para que la transferencia sea rápida. Implementando el compostaje en la cocina. El compostaje puede realizarse incluso en espacios pequeños usando composteras de cubo o vermicomposteras, que ocupan poco espacio y son eficientes.
Compostaje Bokashi, un sistema anaeróbico que fermenta los residuos rápidamente y sin olores. Bolsas o contenedores herméticos para acumular residuos antes de trasladarlos al compost. Es importante evitar residuos que dañen el compost, como carnes, aceites y productos lácteos, y usar solo residuos vegetales y papel biodegradable. Ventajas de la separación y compostaje en la cocina. Reducción inmediata del volumen de basura. Producción continua de abono para plantas y huertos. Menos malos olores comparado con la basura tradicional. Mayor conciencia familiar y educación práctica. Cuidado ambiental tangible y práctico. Consejos para motivar a la familia. Usa etiquetas con colores y dibujos para que todos reconozcan dónde va cada residuo. Designa un momento del día para vaciar y limpiar la estación. Hazlo divertido, con canciones o juegos para niños. Muestra el proceso del compost y los resultados en el jardín o macetas. Comparte la experiencia con vecinos o amigos para ampliar el impacto. Reflexión final. Transformar la cocina en un espacio que reduce residuos y genera vida es un paso hacia un hogar consciente y en sintonía con la tierra. Cada cáscara compostada es un acto de amor, una semilla invisible que alimenta el suelo y cierra ciclos. Así, la cocina deja de ser solo un lugar de consumo para convertirse en un motor de regeneración. Capítulo 9. Diseño permacultural. Zonificación de espacios, desde zona 0 a zona 5. En permacultura, la zonificación es una herramienta fundamental para organizar los espacios de manera eficiente, maximizando recursos y minimizando esfuerzos. Este concepto nos invita a observar y diseñar nuestro entorno en función de la frecuencia de uso y la relación con la casa, creando un flujo natural y funcional. En este capítulo exploraremos cómo aplicar la zonificación desde la zona 0 hasta la zona 5, entendiendo su propósito y cómo transforman cualquier espacio, ya sea un patio pequeño o una finca extensa. ¿Qué es la zonificación en permacultura? La zonificación consiste en dividir el terreno en áreas o zonas según la intensidad y frecuencia de uso. Cada zona recibe atención distinta y se adapta a las necesidades tanto humanas como ecológicas. Zona 0. La casa o centro de actividades humanas. Zona 1. Área de mayor atención, con plantas y sistemas que requieren cuidado diario. Zona 2. Plantas y elementos que necesitan cuidados regulares pero no diarios. Zona 3. Cultivos de bajo mantenimiento o pasturas. Zona 4. Área semisalvaje, recolección de frutos silvestres, árboles maderables. Zona 5. Zona natural o salvaje, sin intervención humana directa, reservorio de biodiversidad. ¿Por qué zonificar el espacio? Zonificar ayuda a ahorrar tiempo y energía al organizar el trabajo, según frecuencia de visita. Optimizar recursos, colocando lo que se usa más cerca. Facilitar el acceso y cuidado de plantas y animales. Crear una integración armoniosa entre la casa y la naturaleza. Minimizar impactos negativos y maximizar la productividad. Zona 0 y Zona 1. El núcleo del hogar. La zona 0 es el corazón, la vivienda. Aquí se concentran las actividades diarias, y el diseño debe priorizar comodidad, accesibilidad y conexión con el entorno. La zona 1 está alrededor inmediato de la casa y contiene huertos, macetas, composteras y sistemas que requieren atención diaria. Es el espacio más gestionado. Diseñar estas zonas con caminos, bancos y sistemas accesibles reduce la fatiga y aumenta la eficiencia. Zona 2 y 3. Cultivo y producción. La zona 2 es para cultivos que requieren cuidados menos intensos, como árboles frutales jóvenes, gallineros móviles o invernaderos pequeños. La zona 3 es para producción extensiva de alimentos, pasturas o cultivos, que no necesitan atención frecuente. Aquí el trabajo es más planificado y menos intenso. Zona 4 y 5. Lo silvestre y la biodiversidad. La zona 4 es un área de transición entre lo manejado y lo salvaje, donde se promueve la regeneración y la recolección sostenible. La zona 5 es el espacio natural, sin intervención directa, que funciona como reserva ecológica, fuente de semillas y refugio de vida silvestre. ¿Cómo adaptar la zonificación a espacios pequeños? Aunque el concepto viene de fincas grandes, puede adaptarse a patios y casas urbanas. La zona 0 es siempre la casa. La zona 1 puede ser el balcón o el huerto vertical.
La zona 2 y 3 pueden ser jardines o espacios comunes. La zona 4 y 5 pueden representarse en macetas con plantas nativas o pequeños rincones de biodiversidad. Esta adaptación genera conciencia y organiza el espacio para obtener mayor funcionalidad. Reflexión final. La zonificación es una invitación a observar, planificar y respetar la relación entre el ser humano y su entorno. Al diseñar desde la casa hacia afuera, construimos sistemas que fluyen con la naturaleza y facilitan nuestra vida diaria. Cada zona tiene su propósito y al honrarlo, creamos hogares y espacios que son verdaderos refugios de vida, resiliencia y abundancia. Capítulo 10. Diseño de guilds. Asociaciones de plantas con frutales para productividad y salud. En permacultura, un guild es un grupo de plantas que trabajan en conjunto para beneficiar unas a otras, creando un mini ecosistema autosuficiente y equilibrado. En este capítulo, profundizaremos en cómo diseñar guilds alrededor de árboles frutales para mejorar la salud del suelo, proteger a los árboles y aumentar la productividad, todo adaptado a espacios pequeños o grandes. ¿Por qué las guilds son tan importantes? Las guilds representan un modelo natural inspirado en los bosques, donde diferentes especies conviven y se apoyan mutuamente. Al plantar guilds conseguimos mejorar la fertilidad del suelo mediante plantas fijadoras de nitrógeno, proteger a los árboles de plagas con plantas repelentes, retener la humedad y evitar la erosión con cubiertas vegetales, atraer polinizadores con flores y plantas aromáticas, maximizar el uso del espacio y recursos disponibles. Elementos clave de una guild alrededor de un frutal. Un guild básico incluye el árbol frutal, centro del sistema y principal productor de alimento. Plantas fijadoras de nitrógeno. Leguminosas que enriquecen el suelo. Plantas repelentes o insecticidas naturales, como la caléndula o la capuchina. Cubresuelos. Plantas bajas que protegen la tierra y mantienen humedad. Plantas atrayentes de polinizadores. Flores que favorecen la polinización. Plantas que aportan materia orgánica, especies que se pueden podar y usar como mulch. Ejemplo práctico de guild para manzano o guayabo, árbol frutal, manzano o guayabo, fijadoras de nitrógeno, trébol blanco o frijol, repelentes, caléndula, ajo, cebolla, cubresuelos, acelga, rúcula, mostaza, atrayentes, borraja, lavanda, capuchina, mulch verde, hojas de frijol o trébol para acolchar. Esta combinación crea un entorno saludable, reduce plagas y mantiene el suelo fértil y vivo. Diseño y plantación. Planta el árbol en el centro, dejando espacio suficiente para su desarrollo. Rodea el árbol con fijadoras de nitrógeno a media distancia para no competir por espacio. Intercala plantas repelentes y atrayentes en áreas visibles para maximizar su efecto. Cubre el suelo con cubresuelos para protegerlo y mantener la humedad. Añade mulch verde de las plantas que podas periódicamente. Beneficios ecológicos y productivos. Aumenta la biodiversidad del área, atrayendo insectos beneficiosos y aves. Reduce la necesidad de fertilizantes químicos y pesticidas. Protege el árbol frutal y mejora su rendimiento. Crea un suelo más vivo, aireado y rico en nutrientes. Promueve un sistema autosustentable y resiliente. Consejos para mantener una guild. Observa y ajusta la guild según el crecimiento y necesidades. Poda plantas para evitar competencia excesiva. Añade compost y mulch regularmente. Controla plagas de forma natural, con depredadores y plantas repelentes. Experimenta con plantas locales que funcionen bien en tu clima. Reflexión final. Diseñar guilds es una forma inteligente y bella de cultivar, inspirada en la naturaleza misma. Al crear estas asociaciones, estamos sembrando no solo alimento, sino relaciones vivas y dinámicas que fortalecen la tierra y nuestra conexión con ella. Un guild es un pequeño ecosistema que nos recuerda que, en la diversidad y cooperación, está la verdadera fuerza. Capítulo 11. Huertos comunitarios con diseño participativo. Sembrando redes de vida. Los huertos comunitarios son mucho más que espacios para cultivar alimentos. Son centros vivos de encuentro, aprendizaje, cooperación y regeneración social. En este capítulo exploraremos cómo diseñar huertos comunitarios desde un enfoque participativo, donde cada voz y necesidad se integra para crear un sistema vivo, funcional y resiliente. La importancia del diseño participativo.
Diseñar un huerto comunitario no es solo plantar y organizar el espacio, sino incluir a las personas que lo usarán y cuidarán desde el inicio. Esto fortalece el sentido de pertenencia, el compromiso y asegura que el huerto responda a las necesidades reales de la comunidad. El diseño participativo fomenta la inclusión y diversidad, genera acuerdos y responsabilidades compartidas, promueve la educación y el intercambio de saberes, facilita la resolución de conflictos y desafíos. Pasos para un diseño participativo exitoso. Diagnóstico comunitario. Conocer la historia, recursos, problemas y sueños de la comunidad. Reuniones y talleres participativos, para que cada persona exprese sus ideas y expectativas. Mapeo del espacio. Identificar zonas de sol, sombra, agua, viento y recursos disponibles. Definición de objetivos y prioridades. Decidir qué cultivos, actividades y servicios quiere la comunidad. Diseño colaborativo. Elaborar planos y esquemas que integren las propuestas. Implementación y ajustes. Trabajar en conjunto, aprender y adaptar el huerto con el tiempo. Elementos clave en el diseño del huerto comunitario: camas de cultivo accesibles, con senderos amplios para todas las edades y capacidades. Espacios de encuentro y educación. Áreas para reuniones, talleres y descanso. Sistemas de captación de agua, para garantizar riego eficiente y sostenible. Compostaje colectivo, para cerrar el ciclo de nutrientes y reducir residuos. Biodiversidad, árboles, flores y plantas nativas para atraer fauna benéfica. Beneficios sociales y ecológicos. Fortalece las redes sociales y el sentido de comunidad. Incrementa la seguridad alimentaria local. Recupera espacios urbanos degradados. Promueve la educación ambiental y práctica. Mejora la salud física y mental de los participantes. Consejos para mantener la participación. Organizar turnos y responsabilidades claras. Celebrar logros y fechas importantes juntos. Fomentar la capacitación continua y el intercambio de experiencias. Adaptar el huerto a los cambios y necesidades de la comunidad. Invitar a nuevas personas para mantener la vitalidad. Reflexión final. El huerto comunitario participativo es un espacio de vida que crece y se fortalece con cada persona que aporta, cuida y aprende. Es un acto de amor colectivo que nutre no solo el cuerpo, sino también el tejido social y la conexión con la tierra. Sembrar juntos es sembrar esperanza y resiliencia para el presente y el futuro. Capítulo 12. Técnicas para regenerar suelos urbanos compactados. Devolver vida a la tierra pisoteada. Los suelos urbanos suelen estar afectados por la compactación, la contaminación y la falta de materia orgánica, lo que dificulta el crecimiento saludable de plantas y la regeneración natural. En este capítulo, exploraremos técnicas prácticas y efectivas para recuperar estos suelos, transformándolos en espacios vivos, fértiles y productivos. ¿Qué es la compactación del suelo y por qué es un problema? La compactación ocurre cuando el suelo se aplasta y pierde su estructura por el peso de personas, vehículos o maquinaria. Esto reduce los espacios de aire y agua entre las partículas, dificultando la respiración de raíces y la actividad biológica. Un suelo compactado absorbe menos agua, aumentando el riesgo de escorrentía y erosión. Limita el desarrollo radicular y la absorción de nutrientes. Reduce la actividad de microorganismos beneficiosos. Afecta negativamente la biodiversidad y la salud general del ecosistema. Técnicas para romper la compactación. Aireación manual, usando herramientas como horquetas o palas para aflojar el suelo sin voltearlo demasiado. Camas profundas, lasagna beds, construyendo capas de materia orgánica encima para estimular la vida y mejorar la estructura. Plantación de raíces profundas, como trébol, mostaza o girasol que penetran y airean el suelo. Uso de lombrices, que crean túneles y mezclan la materia orgánica con el suelo mineral. Mulching abundante, para proteger la superficie y favorecer la humificación. Enriquecimiento con materia orgánica. Añadir materia orgánica es clave para regenerar el suelo. Compost maduro para nutrir y alimentar la microbiota. Mulch vivo con plantas cubresuelo. Restos vegetales y podas descompuestas. La materia orgánica mejora la estructura, retiene humedad y promueve la vida microbiana. Sistemas de captura y manejo de agua. La compactación dificulta la infiltración, por lo que es esencial crear zanjas de infiltración o swales para captar agua de lluvia. Evitar el riego excesivo que cause encharcamientos.
utilizar sistemas de riego eficientes como el goteo. Estos métodos ayudan a restaurar el ciclo natural del agua. Plantas pioneras para regenerar especies como trébol, mostaza, alfalfa y girasol son ideales para iniciar la recuperación, ya que tienen raíces profundas que airean el suelo, fijan nitrógeno y aportan nutrientes, proporcionan cobertura para evitar erosión. Son fáciles de manejar y crecen rápido. Beneficios a largo plazo. Con el tiempo, la regeneración. Incrementa la biodiversidad del suelo, mejora la retención de agua y nutrientes, facilita el cultivo de plantas saludables, contribuye a la mitigación del cambio climático. Reflexión final. Recuperar suelos compactados urbanos es un acto de amor y paciencia. La tierra, aunque herida, tiene una fuerza increíble para sanar cuando le damos las condiciones adecuadas. Cada esfuerzo de regeneración es un paso para crear ciudades más verdes, saludables y resilientes, donde la vida pueda florecer nuevamente. Capítulo 13. Vermicompostaje con lombrices. La clave para un humus de máxima calidad. El vermicompostaje es un proceso natural y eficiente que utiliza lombrices para transformar materia orgánica en un humus rico en nutrientes y microorganismos benéficos. En este capítulo exploraremos cómo implementar y aprovechar este sistema, entendiendo por qué es tan valioso para la permacultura y la regeneración del suelo. ¿Qué es el vermicompostaje y cómo funciona? El vermicompostaje es la descomposición biológica de residuos orgánicos a través de lombrices rojas californianas, Eisenia fetida, u otras especies apropiadas. Estas lombrices consumen materia orgánica fresca y la transforman en humus. Excretan un abono rico en nutrientes, microorganismos y sustancias estimulantes para el crecimiento vegetal. Mejoran la estructura del suelo al aumentar su capacidad para retener agua y aire. El proceso es rápido, silencioso y sin olores desagradables cuando se maneja correctamente. Beneficios del vermicompostaje. Producción de humus de alta calidad, con mejor capacidad fertilizante que el compost tradicional. Reducción significativa de residuos domésticos orgánicos. Promoción de la actividad biológica en el suelo. Mejora la retención de agua y la aireación del suelo. Fácil de implementar en espacios pequeños y urbanos. ¿Cómo iniciar un vermicompostero en casa? Seleccionar un contenedor adecuado. Puede ser plástico o madera, con orificios para ventilación y drenaje. Preparar la cama de las lombrices, con papel triturado, cartón húmedo, hojas secas y un poco de tierra. Añadir las lombrices. Generalmente se comienza con medio kilo a 1 kilo. Incorporar residuos orgánicos, restos de frutas, verduras, pozos de café, cáscaras de huevo trituradas, evitando cítricos y alimentos grasos. Mantener condiciones óptimas, humedad, temperatura y aireación constantes para un ambiente saludable. Manejo y mantenimiento. Alimentar regularmente, pero sin sobrecargar el vermicompostero. Remover suavemente para evitar compactación. Controlar la humedad para que esté como una esponja húmeda. Evitar olores y plagas con buen manejo y equilibrio. Cosechar el humus cuando esté oscuro, suelto y con olor a tierra fresca. Usos del humus de lombriz. Enmienda del suelo para huertos y macetas. Fertilizante líquido al hacer té de lombriz. Estimulante para la germinación y crecimiento de plantas. Mejorador de la estructura y biodiversidad del suelo. Reflexión final. El vermicompostaje es un ejemplo claro de cómo la naturaleza nos ofrece soluciones simples y poderosas para regenerar la tierra y reducir desperdicios. Al integrar lombrices en nuestro hogar, creamos un ciclo virtuoso donde la vida se recicla y fortalece a sí misma. Este sistema es un pequeño milagro cotidiano que puede transformar nuestro suelo y nuestra relación con los residuos. Capítulo 14. Construcción de un biofertilizante tipo bokashi casero. Acelerando la vida del suelo. El bokashi es un biofertilizante fermentado que, gracias a la acción de microorganismos beneficiosos, transforma la materia orgánica en un abono rápido y nutritivo. En este capítulo, profundizaremos en qué es el bokashi, cómo hacerlo en casa, y por qué es tan valioso para potenciar la salud del suelo y la productividad de nuestras plantas. ¿Qué es el bokashi y cómo funciona? El bokashi es un fertilizante orgánico fermentado que se elabora mediante la fermentación aeróbica de residuos orgánicos mezclados con microorganismos efectivos, como hongos, bacterias y levaduras. Este proceso acelera la descomposición de la materia orgánica, enriquece el biofertilizante con microorganismos benéficos,
Mejora la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Estimula la actividad biológica del suelo y el crecimiento radicular. Beneficios del bokashi. Fertilización rápida y eficiente. Mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua. Fortalece la resistencia de las plantas a enfermedades. Reduce la dependencia de fertilizantes químicos. Permite reutilizar residuos orgánicos de manera ecológica. Ingredientes básicos y preparación. Para preparar bokashi casero, necesitas residuos orgánicos, restos de frutas, verduras, estiércol. Salvado de arroz o trigo. Fuente de carbono y alimento para microorganismos. Melaza o jugo de caña, para alimentar a los microorganismos. Agua sin cloro. Microorganismos efectivos. O yogur natural como iniciador. Proceso paso a paso. Mezcla los residuos orgánicos con el salvado en proporción adecuada. Por ejemplo, 2 partes de residuos por 1 de salvado. Añade melaza disuelta en agua para humedecer la mezcla, evitando saturarla. Incorpora el inoculante de microorganismos efectivos, o yogur natural. Amasa bien la mezcla y colócala en un recipiente hermético para fermentación. Deja fermentar por 1 a 2 semanas, revolviendo cada 2 o 3 días para aportar oxígeno. El bokashi estará listo cuando tenga un olor fermentado agradable, sin mal olor. Aplicación y uso. Usa bokashi mezclado con el suelo antes de la siembra o como fertilizante de base. Puede aplicarse directamente alrededor de las raíces. Es especialmente útil para cultivos exigentes y suelos pobres. Complementa el compostaje tradicional, aportando microorganismos valiosos. Reflexión final. El bokashi es un ejemplo de la sabiduría ancestral combinada con la ciencia moderna, que nos permite transformar residuos en vida y salud para el suelo. Al prepararlo en casa, no solo reciclamos, sino que activamos un proceso biológico que potencia la fertilidad natural y la resiliencia de nuestras plantas. Incorporar bokashi a nuestros cultivos es sembrar en el futuro un suelo vivo, fuerte y capaz de sostenernos. Capítulo 15. Redes de resiliencia alimentaria en barrios urbanos. Construyendo seguridad desde la cooperación. En las ciudades, la resiliencia alimentaria es fundamental para garantizar el acceso a alimentos frescos y saludables frente a crisis, cambios climáticos o limitaciones económicas. Este capítulo profundiza en cómo construir redes locales sólidas, colaborativas y sustentables, basadas en principios permaculturales y sociales. ¿Qué es la resiliencia alimentaria? La resiliencia alimentaria es la capacidad de una comunidad para mantener la seguridad y soberanía alimentaria pese a dificultades externas. Implica diversidad y producción local, redes de apoyo mutuo, sistemas de producción y distribución flexibles y sostenibles. Componentes de las redes de resiliencia: huertos urbanos comunitarios, bancos y trueques de semillas, mercados locales solidarios, educación y talleres permanentes, redes sociales y comunicación activa. Ventajas de las redes comunitarias. Fomentan la cooperación y solidaridad. Reducen la dependencia de cadenas largas y vulnerables. Promueven la diversidad agrícola y cultural. Incrementan la salud y bienestar de las personas. Impulsan la economía local y justa. Estrategias para crear redes efectivas. Mapear recursos y actores locales. Organizar encuentros y asambleas participativas. Crear canales de comunicación claros y accesibles. Fomentar la capacitación y el intercambio de conocimientos. Establecer reglas flexibles y consensuadas. Casos de éxito y aprendizajes. Numerosas ciudades en el mundo han desarrollado redes resilientes que han resistido crisis económicas y ambientales gracias a la colaboración y el apoyo mutuo. Reflexión final. Construir redes de resiliencia alimentaria es sembrar esperanza y autonomía en nuestros barrios. Es reconocer que juntos podemos transformar desafíos en oportunidades, creando sistemas alimentarios más justos, saludables y sostenibles. Capítulo 16. Talleres de compostaje como fuente de ingreso y educación, sembrando conocimiento y economía circular. En este capítulo final, exploramos cómo convertir la práctica del compostaje en una herramienta educativa, social y económica, que fortalece comunidades y genera oportunidades sustentables. Más allá de una técnica agrícola, el compostaje es un puente hacia la regeneración del suelo y la autosuficiencia local. Compostaje, un conocimiento ancestral y moderno. El compostaje ha acompañado a la humanidad desde siempre, una forma natural de cerrar ciclos,
devolver nutrientes a la tierra y reducir residuos. Hoy, con la crisis ambiental y la necesidad de prácticas regenerativas, enseñar compostaje se vuelve vital para la educación ecológica. Talleres como motores de cambio. Los talleres de compostaje enseñan técnicas adaptadas a diferentes espacios, desde departamentos hasta huertos grandes. Fomentan el sentido de comunidad y colaboración. Empoderan a las personas para reducir su huella ecológica. Generan ingresos al ofrecer servicios educativos, asesorías y venta de compost. Promueven la economía circular, creando valor desde lo que antes era desperdicio. Elementos clave para diseñar talleres efectivos. Contenido claro y adaptado a la audiencia. Prácticas demostrativas y participación activa. Materiales accesibles y ejemplos reales. Enfoque en beneficios ambientales y sociales. Espacios para preguntas y construcción colectiva del conocimiento. El impacto en la comunidad y en la economía local. Estos talleres pueden transformar barrios enteros. Reducen residuos y contaminación. Mejoran la calidad del suelo y la producción local de alimentos. Fortalecen redes de apoyo y cooperación. Crean oportunidades laborales y microemprendimientos. Fomentan una cultura de cuidado y respeto hacia la naturaleza. Reflexión final y cierre de la serie. Hemos recorrido juntos un camino profundo y transformador, desde el hogar y pequeños espacios, pasando por el suelo, los animales, el diseño consciente, la comunidad y las tecnologías apropiadas, hasta llegar a la educación y la economía regenerativa. La permacultura no es solo un conjunto de técnicas, sino una filosofía de vida que nos invita a reconectar con la tierra, con los demás y con nosotros mismos, sembrando esperanza y acción en cada paso. Cada pequeño cambio, cada semilla, cada gesto consciente es parte de un gran movimiento hacia un mundo más justo, sano y resiliente. Gracias por acompañarme en esta aventura de aprendizaje y transformación. La Tierra y las futuras generaciones te lo agradecerán.